Hola, mi nombre es Asensio López y soy el coordinador del Grupo de Actividades de Prevención y Promoción de la Salud de la SANFIC. Os vamos a hablar de la sexualidad en las mujeres. Esto es Píldoras de Ciencia en Abierto, un podcast de los grupos de trabajo y los programas de la SANFIC con sus actualizaciones y recomendaciones para medicina familiar y comunitaria, estudios y consensos sobre actualizaciones y las mejores prácticas en base a la evidencia en consulta. Aquí tienes una pequeña píldora. Es uno de los temas que menos tratamos habitualmente en los centros de salud. Sin embargo, tiene altísima prevalencia y además de malestar y sufrimiento y sobre todo falta de bienestar en las mujeres. Todas las estadísticas nos dicen que entre el grupo de mujeres entre los 20 y los 55 años, el 40% de las mujeres tienen o han tenido en algún momento un problema con su vida sexual. Y esta es una de las cuestiones que nos suceden dos cosas en los centros de salud. O no abordamos de manera suficiente porque no preguntamos, o que las mujeres por pudor y vergüenza o por costumbre de toda la vida no son capaces de darnos esa demanda en los centros de salud. Y sin duda podemos considerar que es uno de los aspectos de la vida que más bienestar o malestar puede generar el entorno tanto de la propia persona como en las relaciones de pareja. Hay algunos elementos que son fundamentales que abordemos y que nosotros tenemos que tener la iniciativa con nuestras pacientes. Por supuesto, la primera es cualquier consulta que tengamos que esté relacionado con sus órganos genitales o que se aproxime al comportamiento de la sexualidad, tenemos que intentar indagar. Porque como perdamos esa oportunidad, tanto como pequeñas molestias vaginales, dificultades en las relaciones, tenemos que intentar profundizar en ese ámbito para conocer realmente cuál es el alcance del problema. Esa es una de las variables fundamentales. Pero segundo, aunque no nos demanden explícitamente, tenemos que dar la oportunidad de preguntar. Y muchas veces, muchas de estas mujeres las tenemos con efectos secundarios de fármacos, desde anticonceptivos, por poner un ejemplo que ya sabemos todos que produce una disminución de la libido y eso tiene consecuencias graves en bastantes mujeres, a otros fármacos, muchos fármacos que también tienen unas consecuencias relacionadas con la mujer, o por ejemplo la aparición de la menopausia, que sabemos que genera el dolor en las relaciones sexuales, la dispareunia. Por lo tanto, son dos momentos claves que los médicos de familia tenemos que abordar. La clave es cómo hacemos, qué hacemos, y ese es el elemento sustancial. Lo primer paso que hay que hacer siempre es pedir permiso. Cuando tenemos que afrontar un problema de la sexualidad, lo primero que tenemos que hacer es pedirle permiso a la mujer de si nos permite que les vayamos preguntando sobre ello. Porque es fundamental que ella esté dispuesta a contarnos qué pasa con su vida íntima. Y si se ruboriza o cierra la conversación, tenemos que ser máxima prudencia, pero por supuesto darle la oportunidad que en otra consulta pueda hacer esa pregunta, podamos indagar, porque siempre que abrimos un tema, ella puede luego pensarlo en casa y darnos la oportunidad a profundizar en ese tema. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Lo segundo, tenemos que hablar con normalidad. Ni tenemos que pasarnos de demasiados explícitos, porque eso ruboriza muchas veces a las personas que estamos hablando, pero tampoco tenemos que hablar con términos técnicos que no nos entenderán. Por tanto, eso es un segundo elemento sustancial que tenemos que tener en cuenta en una entrevista cuando abordamos la sexualidad. ¿Qué hacer inmediatamente? Hay un tema fundamental que tiene que ver con la sexualidad, que está muy relacionado con el deseo. Y esta es una cuestión muy difícil de tratar, pero ¿realmente tenemos deseo sexual? ¿Estamos bien en el entorno de la pareja? Mantenemos, en el supuesto de que tengan una pareja estable, estén conviviendo con una persona. Eso es un elemento básico porque puede ser el determinante claro de que pueda haber un problema o no. Hay primero de pareja, segundo emocional y tercero, por supuesto, de querer o no tener, ser un problema de otra naturaleza lo que estás diciendo. A partir de ese momento, la segunda entrevista es cómo ha evolucionado su deseo sexual a lo largo del tiempo. Porque puede ser que en algún momento sí tuvieran una más apetencia sexual, más deseo sexual, incluso haber llegado al orgasmo, que una de las cosas que más nos sorprende que muchas veces no han sido capaces de expresar el orgasmo, y hacer el recorrido compartido con ellas, porque vamos a empezar a tratar siempre, insisto, pidiendo permiso a la mujer, si nos deja, cada vez que creamos que estemos haciendo una pregunta que pueda ser controvertida, plantearla. Y luego partir desde el principio. Desde las relaciones sexuales tiene que ver mucho con el inicio de excitación. Tenemos que pensar en qué contextos, en qué situaciones esa mujer está viviendo situaciones de excitación o no es así. Y segundo, si le apetece, si quiere tenerlas.
porque eso es una cuestión fundamental, porque nos encontramos en muchas ocasiones mujeres que nos dicen que bueno, que ya está, que no quieren saber nada más y que para ellas es una etapa que está completamente pasada. Esto es un aspecto muy importante para no seguir profundizando, porque tenemos que respetar esos tiempos. Y luego, partes operativas. Hay fármacos que disminuyen el deseo sexual, como ya sabemos, muchos antidepresivos, pero también tenemos fármacos que ayudan a las relaciones. Y lo que más favorece siempre es la excitación sexual. Muchas veces, y depende del tipo de relación que tengamos con la mujer, y si nos dice explícitamente que ella quisiera seguir manteniendo relaciones sexuales y quiere conseguir el bienestar, a lo mejor le tenemos que invitar a empezar con juegos sexuales de naturaleza sexual, que de alguna manera le produzca una estimulación, un deseo, aparecer un poco esas ganas de mantenerlo para luego completar las relaciones sexuales. Por tanto, es un tema muy complejo donde algunos más fármacos, como sabemos, nos pueden ayudar, pero lo más importante siempre es respetar los tiempos de la mujer y darle la oportunidad a que podamos tratar el tema siempre con su permiso. Píldoras de Ciencia en Abierto es una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La SEMFIC es una sociedad científica de referencia en España implicada en el desarrollo de iniciativas de difusión de la cultura científica en abierto.